La entrevista de hoy, Entre Mujeres. Seguimos con su programa Entre Mujeres. Como ya es costumbre, cada mes tenemos el placer de contar con la presencia de la doctora Dania Trinidad. Ella es neurocirujana endovascular y también pues de su clínica Neuroendo, para que nos venga a hablar acerca de un tema importante como siempre, tanto para la salud de la mujer como para todo, ¿verdad? Los que nos escuchan a través del 106.9 del FM. Para eso le damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días, doctora Trinidad, ¿cómo está? Hola, buenos días. Un gusto, muchas gracias, la invitación y pues la oportunidad de poder difundir información para ayudar a todos nuestros radioescuchas. Gracias de nuevo, Verónica, es un gusto pues hacernos presentes acá y poder apoyar pues cada día con un tema diferente en estas ocasiones. Hoy nos toca, bueno, lo que decía fuera de micrófonos, a veces tenemos algunas enfermedades que nosotros no sabemos que las tenemos, pero que de repente pues nos da una que otra alarma en nuestro cuerpo, pero son aquellas enfermedades que no logramos entender, no logramos definir y sobre todo pues hasta llegar a un especialista es que nos damos cuenta que las tenemos. Hoy vamos a hablar de la fibromialgia, doctora. Sí, efectivamente, vamos a hablar de un tema interesante porque muchas personas desconocen qué es lo que les está pasando, pero el cuerpo les está dando señales y no mejoran, cada vez se sienten peor y resulta que era una de las enfermedades que se desconocía y pues en este caso es la fibromialgia. Para entrar un poquito en materia, pues describirles que este término, allá por los años de 1970 hacia acá, se empezó a utilizar. Antes se llamaba de otra forma, no es que la enfermedad no existiese. La enfermedad es bastante antigua, pero se desconoce a ciencia cierta o con certeza cómo se produce y cómo afecta el resto del organismo. Imagínense, Vero, que desde 1512 o 1519 los primeros escritos que se conocen al respecto. Entonces, llamaba mucho la atención el hecho de decir, tengo dolores en el cuerpo, tengo dolores en el músculo, en las articulaciones y no sé qué es. Muchas personas se sentirán identificadas y dirán, bueno, después de que ya cumplí los ENTA, yo ya se acabó la garantía, empecé con los dolores. Yo ya no huelo a Chanel, yo ya huelo al mentol. Yo ya no huelo a Lancôme, huelo a Alcanfor. Entonces, ¿qué pasa con eso? En parte en broma, en parte en serio, las personas empezamos a desgastarnos, pero otras ocasiones son estas enfermedades las que nos están cobrando calidad de vida. Imagínense que la fibromialgia es una afección que en el Dorado 2021 no sabemos qué la causa. Tampoco sabemos a ciencia cierta cómo se produce, pero sí vemos que afecta varias partes de nuestro cuerpo, principalmente músculo, tendones, articulaciones, y eso mina la vida de la persona. ¿Por qué? Porque va afectando nervios, afecta el sueño, el comportamiento, la calidad de vida. Y cuando nos referimos a calidad de vida, nos referimos a que la persona, por el dolor que pasa día y noche, ya no es la persona, ya es una persona diferente, se comporta diferente. Irritable, exacto, malhumorado, pierde ciertas habilidades como estarse concentrando porque el dolor lo desespera, entra en un ciclo de frustración, ansiedad, depresión y seguimos otra vez con la frustración. Luego la ansiedad y después la depresión. Y entonces por un lado me dicen, no, lo suyo es psicológico. Pues sí, pero yo siento dolor. Yo si muevo me duele. ¿Cómo me va a decir que esto es psicológico? No es solamente eso, es complejo. Porque tiene muchos componentes. Afecta el nervio, afecta el músculo, las articulaciones. Pero también tiene que ver con nuestro comportamiento y nuestra situación. Porque cuando la persona no descansa adecuadamente, que en otras ocasiones lo hemos mencionado, el insomnio no permite que nuestro cerebro funcione de la mejor forma o se empiece a desgastar más rápido. Entonces también esto tiene que ver.
Y de ahí, pues, que muchos podrán decir, sí, eso es lo que a mí me pasa. Yo estoy teniendo estos problemas y a mí solo me han dicho que yo deprimida estoy. ¿Y cómo no se va a sentir la persona triste si Solo siente dolor. pasa con dolor 24 horas? ¿Cómo no se va a sentir angustiada y desesperada si nadie le encuentra que tiene? Entonces se vuelve más complejo. Si a eso le sumamos que los años van pasando y no sé qué tengo. Luego, mire, es que puede ser esto y no es eso. Es una expectativa que nos ilusiona y al mismo tiempo nos decepciona porque resulta que no era eso. ¿Hay algún dato, doctora Trinidad, de personas que tengan fibromialgia a nivel mundial? ¿O Sí. que se les detecta la fibromialgia? Sí, fíjese que principalmente, incluso hay una asociación internacional para el estudio de este tipo de patologías de músculo esquelético y se ha determinado que es más frecuente, casi 3 veces a 1 en mujeres. Es decir, que por cada 3 mujeres que padecen la enfermedad, solo un hombre la podría padecer. También se ha identificado que es muy frecuente encontrarla en edades entre los 25 o 30 años a los 50 años. Ahí es donde empieza a dar los síntomas iniciales. Pero pues en nuestra sociedad usualmente nos hemos familiarizado con me duele, me tomo algo para el dolor. Y ahí voy pasando. Quizás es cansancio, decimos a veces. Y la otra típica, que por el desconocimiento de la enfermedad, pues nos viven diciendo, no, lo suyo es psicológico, cansancio tiene, ya le va a pasar. Tómese algo para el dolor y listo. Pero eso lo único que hace es que la enfermedad vaya ganando terreno y se cronifique. Entonces, instamos a que si hay algo, buscar el área adecuada. Al ser una enfermedad compleja, pues me podrán decir, bueno, ¿y qué especialista es el que debe ver esto? Pues no es un solo especialista. De hecho, se debe hacer un conjunto de un trabajo multidisciplinario que tiene que coordinarse entre varias especialidades. Ellas son reumatología, psiquiatría, fisiatría y neurocirugía. ¿Por qué? Porque cada área abona debido a que la enfermedad es compleja y se involucra en cosas que salen del alcance de una sola persona. Pongamos un ejemplo. A alguien le duele su espalda, lo primero que piensan es que es lumbago. Pero si fuera lumbago o fuera lumbalgia, con el tratamiento correcto, se quitaría. Pero pasan los años y yo cada vez me siento peor y ya no me duele solo la espalda baja, sino que me duelen los brazos, me duele el cuello, no estoy durmiendo, el dolor es día y noche, tomo medicina y no se me quita. Y mire, yo hasta hacer un movimiento o apretar me duele. Eso ya no va como un lumbago. O sea, algo que no funciona el tratamiento es porque es otra cosa, porque la medicina era para otro diagnóstico y ese no es el que tiene la persona. Si tenemos todo este cuadro ya más avanzadito, pues por lógica uno alcanza a comprender que una persona con dolor no va a estar feliz, no va a estar contenta, animosa, descansa mal, se vuelve irritable, gruñona, con poquito se enoja y explota. Entonces ya involucra aspectos del comportamiento de la persona. Y algo muy curioso entonces, ¿qué pasa? El nervio pierde la capacidad de transmitir el estímulo que debía transmitir. Para ponernos un poquito en contexto, imaginemos que el nervio es un cable de corriente. La corriente pues transmite electricidad, pero también nosotros tenemos cable para que nos transmita una señal de radio. Tenemos un cable que también nos puede servir para transmitir una señal telefónica. Entonces son cables, pero transmiten señales diferentes. Por lo tanto, imagínense que yo cambio y en lugar de ponerle al televisor el cable que me va a dar la señal para la imagen y el sonido, solo le puse para la corriente y solo transmite estímulo de corriente. Así le pasa al nervio. No diferencia qué estímulo es el que debe transmitir.
y lo transmite solo como dolor. Por lo tanto, la persona hace un movimiento y le duele. La tocan y le duele. Ok, también es por contacto. Exacto, ya en una fase más avanzada. ¿Qué sucede? Todo eso cambia los receptores y las sustancias que se encargan de hacer todo el trabajo interno, todo el trabajo del nervio y cerebro. Y al final, pues empiezan a perder sustancias importantes como dopamina y serotonina. Y la gente empieza a sentirse cada vez más triste, entrar en depresión, aparte de la frustración y la ansiedad que le crea el dolor. Y cada vez ese círculo se repite y se repite y se repite. ¿Hay pérdida de movilidad? Sí, la enfermedad va limitando, discapacitando a la persona porque ya luego no puedo bajar gradas, me cuesta caminar, yo no aguanto ni siquiera estar sentado, acostado ni parado. A lo sumo aguanto unos 10 minutos y ya mire, ya necesito irme a otro lado. Tomo el medicamento y no me funciona. Pero no funciona justamente porque hay que entender qué es lo que pasa. No es solo una medicina para el dolor, sino que buscar. Si es este diagnóstico, trabajamos en conjunto y le tratamos de ayudar a minimizar los síntomas. Hay algo que quizás tenemos como mala costumbre, porque digamos que el internet se usa para miles de cosas, ¿verdad? Buenas y malas. Pero en el caso de las enfermedades, doctora, yo creo que tenemos esa mala costumbre de que siento algún dolor o algo, busco en Google, me duele la espalda y empiezan a aparecer cantidad de enfermedades, cantidad de cosas. Entonces llegamos al punto de creernos a nosotros mismos que sí las padecemos. Así es, la tecnología nos debe ayudar a mejorar. Pero lastimosamente el internet y el buscador Google no discrimina, no le hace la diferenciación entre qué información es científicamente comprobada y qué información la subieron y es falsa, o qué información la subió alguien que no comprende en realidad lo que está pasando. Por lo tanto, a usted le salen todos los resultados y como no tenemos el conocimiento porque no es nuestra área, pues empezamos a creer en todo lo que ahí dice. En especial porque se mezcla verdad, ficción, mentira, etc. Entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, hay que utilizar la herramienta con prudencia y por eso es muy importante que consulten. Fíjese que incluso nosotros para buscar información, nosotros tenemos que usar buscadores certificados de información científica. Yo no me puedo poner a buscar en un buscador cualquiera y me va a salir miles de artículos y cualquier artículo lo voy a leer y voy a dar por sentado que eso que está ahí es verdad o tiene una certeza. Para eso hay una serie de requisitos que filtran y uno los conoce y dice, de aquí sí puedo tomar esa información. Pero yo no puedo decir, porque me salió en los primeros 10 artículos que Google me tiró, este es cierto. Porque hay artículos que no están comprobados. O de repente decimos, ay, esto es lo que padezco. Entonces viene otra persona y me pregunta, ¿y cómo sé yo del dolor? Ah, es que tengo fibromialgia. Sí, es porque solo lo leímos. Exacto. Es algo, de hecho la enfermedad es una enfermedad de descarte. ¿Qué significa? Que primero tengo que empezar a buscar las otras y las voy eliminando. Y luego tengo la suficiente información como para decirle, ok, lo que usted tiene es fibromialgia. Algo que sí me gustaría que nos quede muy claro a nuestros radioescuchas es que la fibromialgia no es psicológica. O sea, no se la inventa. Tiene un trastorno psicosomático. En español, por favor, sí, ok, en español es que usted tiene una afectación psicológica que se manifiesta físicamente, mente, soma, cuerpo o físico. Entonces, eso al final nos confunde. Como explicaba al inicio, llega a trastornar tantas cosas neurológicas que algo empieza a afectar nuestro comportamiento, nuestra psique, nuestra mente. Entonces ahí es donde uno se confunde y dice, ay, es que fíjese que hay días que estoy de mejor ánimo y me siento mejor. Obviamente, cuando no tenemos dolor, nos sentimos mejor.
Cuando hemos dormido, hemos descansado, nos sentimos mejor. Entonces es de comprender a estas personas, porque no solamente porque me duela es fibromialgia, ni tampoco porque me duela y pienso que es fibromialgia, yo me lo estoy inventando. Algunos casos, doctora, ¿se podría definir de una sola vez que es fibromialgia? Puede llegar ya a un paciente demasiado crónico y de una sola vez diagnosticarla. Si es muy florido las manifestaciones podría, pero siempre tiene que ayudarse uno de otros factores. No le puedo decir solo con una evaluación inicial, mire, usted tiene fibromialgia y listo. No, porque la fibromialgia, decirle a alguien que tiene eso es decirle, mire, usted tiene una enfermedad crónica, degenerativa, que no tiene cura. Tiene alivio y es donde nos tratamos de enfocar. ¿Qué tan fuerte podría ser el dolor de una fibromialgia? Como cada persona tiene diferentes niveles del dolor, de cómo la persona lo tolere. Visualmente no podemos solo decir, ay sí, a este le duele porque hace muecas, o a esta otra persona no porque está seria y porque no está llorando o porque no se está quejando. El dolor lo define cada paciente, pero se ha llegado a un consenso que los dolores son muy fuertes. Nosotros usamos mucho la escala. Incapacitante. Así es. Usamos mucho la escala de análoga del dolor, y también les preguntamos en una escala del 1 al 10, siendo 10 el máximo porcentaje del dolor, ¿cuánto le duele? Y las personas siempre describen 8, 9, 10. Lo mínimo es 8. Y en un día bueno, ¿cuánto tiene? 7. O sea, estamos hablando que el 70% del dolor es un dolor alto. Mire, no puedo hacer ningún movimiento, no me puedo bañar, no puedo hacer los quehaceres de mi casa, no me puedo valer por mí misma porque el dolor me limita, se me inflama las manos, los dedos, las articulaciones, y de ahí es donde nosotros tenemos que apoyarnos de otras disciplinas como reumatología, como apoyarnos de psiquiatría, con el fisiatra para enseñarle a reeducar el músculo. Usamos medicamentos para ir mejorando las circunstancias. O sea, que una persona tenga esta enfermedad no la tenemos que desahuciar. Allá por los años 80, a las personas con enfermedades como hepatitis o VIH automáticamente se desahuciaban. Ahora vemos que son enfermedades delicadas, sí, pero puede una persona tratar de llevar una vida lo más normal posible. O no nos vayamos muy lejos. Una persona hipertensa, claro, no tiene cura, así es. Pero mi finalidad como médico, como persona, es ver cómo le podemos ayudar. No nos vamos a morir el día que nosotros queremos, nos vamos a morir el día que Dios diga. Pero sí podemos aliviarnos y llevar una mejor vida con cada día. Ahora bien, doctora Trinidad, ¿a usted le ha tocado atender casos de fibromialgia aquí o tanto en su clínica? Fíjese que es más frecuente de lo que uno piensa. El problema de la fibromialgia está subdiagnosticado, y por eso dentro de la temática que abordamos con cada mes, pues incluimos esto, porque se piensa que es un problema de espalda, que es un problema lumbar, que es un problema de sobreesfuerzos, pero no coincide todo el cuadro clínico con algo de ese tipo de diagnóstico. Ya se acompaña de otras cosas. La persona cambió totalmente su comportamiento, incluso es necesario entrevistar al familiar y preguntarle, mire, ¿ella siempre ha sido así? ¿O usted ha notado que ha cambiado? Algo muy importante es que, y lo hemos mencionado desde el inicio de la plática, que las personas con dolor no están en la capacidad como para poder estar felices, están incómodas, se sienten molestas. Así es uno de los signos que nosotros como familiares tenemos que ver. Así es, primero. Entonces podemos ver, mire, es un dolor y no se le quita, el dolor pasa día y noche y no la deja ni descansar. Ah, ok, obviamente si no la deja descansar va a presentar otras alteraciones. Toma medicina y no le alivia. Es porque no es por ahí, no es un relajante y un analgésico lo que le va a quitar el problema. Hay que identificar
tengo años de estarlo padeciendo. Soy mujer entre estas edades. Ya son puntos que abonan. Y uno va haciendo que el rompecabezas tome forma. Cada pieza ayuda. Cuando una persona pues padece la enfermedad, de repente empieza con síntomas, el dolor, así como dice usted, doctora, pues no es incapacitante, no se controla, y llego yo a donde un médico general y le digo esto, tengo que pedir siempre alguna referencia, algún especialista, o el médico general es el que tiene que hacer todo el historial clínico para saber si puedo padecer esta enfermedad y él me envía al especialista. Idealmente, pues necesitaríamos difundir más el conocimiento, pero como en otras ocasiones hemos mencionado, ¿verdad? El ojo no ve lo que el cerebro no conoce. Y es muy cierto, porque si el médico general no sospecha el diagnóstico y nos quedamos con lo más superficial, los síntomas iniciales pueden ser un dolor de espalda o dolor de cuello, dolor de cabeza, y mire, ya tengo un par de meses, un par de años, y ahí estoy tomando medicina. Bueno, entonces lo que usted tiene es un espasmo, una contractura muscular. Así se puede empezar a manifestar. Hasta que ya está demasiado avanzada, nos los terminan de enviar a nosotros los especialistas. Entonces, algo muy importante decirle a la población: si un problema no se quita con el medicamento que le han prescrito, usualmente es porque no va por ahí el tratamiento. Si el dolor no mejora, el medicamento no hace su función, es porque no es eso, es otra cosa, hay que buscarle. Aparte, se acompaña de estas otras alteraciones que hemos mencionado. Vamos a resumirlas en dolores musculares que van siendo incapacitantes, que no son de meses, sino que ya se prolongan a años, que afecta nuestro sueño, afecta nuestro estado de ánimo, tiene que ver con algún golpe, trauma o algún impacto psicológico lo suficientemente fuerte que me descompensó todo. Es de buscar ayuda especializada, porque no es un simple lumbago, no es una cervicalgia, no es algo solamente leve del músculo que se va a quitar con un relajante muscular y un analgésico. El manejo del dolor, doctora, ya hablamos de los analgésicos, pero ¿existe algún otro tratamiento para la fibromialgia? Además de psicológica, que estábamos hablando también. Dentro de la parte psiquiátrica utilizamos medicamentos para mejorar todo ese factor. No solamente la parte de la psicoterapia, de identificar qué otras cosas están alteradas, sino que ya se usan medicamentos específicos, medicamentos que deben ser administrados de una forma muy especial, no solamente porque a mí me funcionó y mi vecina dice que tiene, se lo voy a dar. No, porque el medicamento tiene efectos secundarios y tratamos de hacer un diagnóstico y un tratamiento a medida. Alguien puede tener fibromialgia y el medicamento lo seda demasiado o le da otros problemas. Y otros no pueden sentir nada. Exacto, cada persona es un mundo y reacciona diferente. Entonces no es de que porque tengo el mismo diagnóstico o parecido síntoma, ya automáticamente tengo lo mismo que mi amigo o que mi vecino. No, tiene que hacerse un diagnóstico que es un poco más complejo para lograr realizarlo, y por lo tanto su tratamiento también es más complejo. Se acompaña de un conjunto de medicamentos que actúan, como su nombre dice, juntos, apoyándose como equipo para poder hacer acción. Si no, el paciente pues no siente la mejoría. Y aquí la finalidad es buscar la integralidad para que tenga calidad de vida. Algo también importante, doctora, es que cómo mejorar o tener una buena calidad de vida teniendo esta enfermedad. Cómo podemos nosotros que padecemos ya fibromialgia, pues tener una calidad de vida más o menos normal, digamos, ¿verdad? Porque padecer una enfermedad crónica, pues obviamente no es normal para nosotros, pero podemos manejarlo de tal forma en la que podamos sentir el dolor y pues que no cambie nuestro estado de ánimo, que no cambien nuestras perspectivas de vida,
tantas cosas que puedan suceder, ¿verdad? Cuando nos es diagnosticado una enfermedad crónica. Pero ¿cómo podemos sobrellevar la fibromialgia? Bueno, parte de ello, nuestra familia. Nuestra familia nos va a ayudar mucho porque de esa forma hijos, padres, hermanos, esposos van a comprender qué es lo que está pasando. No es un simple enojón porque pues está malhumorado y está amargado por la vida. No. Está enojado con el mundo. No. Es porque algo está pasando que sale del alcance de su control. Es más allá de algo consciente que yo hago. Ni siquiera inconsciente, ya son factores biomoleculares, científicos que pasan en su sistema nervioso, en su sistema musculoesquelético. Entonces, eso, aunque se pueda pensar que es muy superficial, es muy importante. Porque en muchas ocasiones, como ya se alteró toda la transmisión y las sustancias internas están afectadas, confrontaciones y conflictos intrafamiliares la ponen peor a la persona. Y puede decir uno, es que se está haciendo y está exagerando porque se enojó y se peleó con el esposo. No, es por el mismo hecho que ella es susceptible y eso la pone peor. Entonces los tratamientos pues van enfocados a obviamente reducir el dolor, permitir que la persona tenga movilidad y pueda ser activo, valerse por sí mismo, a que la familia pueda tener una mejor convivencia, que pueda descansar más la persona sin olvidar, y no vamos a convertir al paciente en una farmacia. No duerme, tome para el dolor, le duele, tome para esto, tiene insomnio, tome para poder dormir, etcétera, sino que enfocarse en la causa que nos está presentando toda esta gama de síntomas. Y de ahí la importancia de identificar, porque muchas ocasiones la enfermedad se acompaña de otras complicaciones ya en partes más avanzadas, como una colitis que no se llama refractaria, que no mejora con nada, problemas de vejiga, afectaciones de la memoria, ya son las partes más graves y más avanzadas de la enfermedad. Y entonces me dicen, mire, pero es que yo la memoria y entonces tengo Alzheimer. No, el Alzheimer tiene que ver con la memoria, pero no solo existe eso. Hay otras enfermedades que también dan esos síntomas y entonces hay que buscar qué es lo que está pasando en realidad. O problemas con la motricidad y mire, yo no puedo agarrar nada, se me cae. Y entonces tengo una hernia cervical porque vi en internet que decía que se parecían mis síntomas, dolor de cuello, el músculo, el adormecimiento. Deben identificar, tal vez no tiene eso. O sea, no es su enfermedad, no es de con operar se me quita, no. En el caso de las mujeres, hablábamos que el mayor porcentaje de personas afectadas por la fibromialgia eran las mujeres. ¿Hay algún impedimento que tenga las mujeres, digamos, para salir embarazadas? Más que todo para el embarazo, creo yo, ¿verdad? Porque la mujer, pues de repente, pues debe, bueno, yo siempre he opinado eso, que hay que planificar el embarazo, porque pueden existir tantas cosas. Así es, hay que planearlo. Y tiene mucha razón, porque resulta de que está asociado también con otras enfermedades inmunológicas, como por ejemplo el lupus, por ejemplo problemas de artritis reumatoidea como tal, problemas reumatológicos que tienen que ver con que nuestro cuerpo ya no reconoce adecuadamente nuestro sistema inmunológico, el resto de nuestro organismo, y necesitan medicamentos que obviamente por el bebé eso le afecta a su gestación. Así que debe tomarse en cuenta ese tipo de factores para poder decir, mire, yo quiero ser mamá, me quiero embarazar, planeémoslo, veamos cómo se le puede ayudar y busquemos. Entonces, ¿por qué afecta más a las mujeres? Es algo muy peculiar. Se piensa que algunas teorías que tienen que ver con algunos factores hormonales, pero no se sabe a ciencia cierta si eso es 100% certero, porque hay hombres que también les pasa, en menor proporción, pero les pasa. A veces algunos investigadores señalan que quizá porque la mujer tiende a consultar más que el hombre.
Y el hombre es más, no quiero ir y no consulto y no me diagnostico y estoy años pensando que el problema es muscular y que porque yo hice una mala fuerza fue que me lo produjo. Entonces, no se puede quedar solo con que, esta enfermedad le da a las mujeres y a los hombres no. No es así. La verdad es de que es una enfermedad muy compleja que debe analizarse y si algo está pasando, pues lo mejor es consultar. Mire, es más fácil decirle, vaya señora, tranquila, no la queremos asustar. Usted tiene estos dolores, busque ayuda con el especialista para que le identifiquemos en realidad qué está pasando. Cabe la posibilidad que no sea una fibromialgia, cabe la posibilidad que sí, pero si se diagnostica oportunamente, todo va a mejorar. Ahora bien, si yo como madre tengo fibromialgia, ¿mis hijos pueden tener fibromialgia? Realmente no es que como mi mamá tiene, yo estoy obligada a tener. No es así. Pero si mi familia, alguien tiene, principalmente madre, hermana, yo tengo un poquito más de riesgo de presentarla. Eso es cierto. Se ha visto que puede tener relación, pero no es que porque alguien la tiene, yo automáticamente la voy a tener o la voy a desarrollar. ¿Nos puede incapacitar en algún momento para realizar alguna actividad la fibromialgia? Sí. Por ejemplo, trabajar, por ejemplo, es muy frecuente que las personas me digan, mire, es que yo paso sentada en mi trabajo, tengo que estar con la computadora y yo la espalda no la aguanto, el cuello y hasta los dolores de cabeza, me produce dolor de cabeza, o sea, el dolor me empieza acá y sigue. O sea, como el problema es muscular, ya lo explicamos al inicio que es más complejo que solo músculo, pero se manifiesta más en el músculo. Pues todo lo que implique que yo tenga que usar esos músculos a mí me produce dolor y yo ya no puedo hacer adecuadamente mis funciones. En los brazos es bastante frecuente, principalmente en el brazo y antebrazo, y entonces ahí llegan las personas y lo confunden con artritis o porque, mire, yo estaba levantando cosas pesadas y me quedó doliendo, pero eso se le va a quitar y esto no se le quita. Entonces no va por ahí el problema. Hay de explorar que hay otra causa ahí que está escondida y que no hemos identificado. ¿Dónde podemos encontrar a la doctora Dania Trinidad? Bueno, pues nos pueden encontrar en la tercera calle Poniente, número 5011, Colonia Escalón, en la clínica Neuroendo. Estamos para servirles. Nos pueden contactar en los teléfonos 2263-6127, 2263-5579 y hacer sus citas y demás consultas por WhatsApp al 7959-1102. También estamos en redes sociales. Por Facebook neuroendo.sb y en Instagram neuroendo.sb. Okay. También la recomendación para las personas que, bueno, pues tienen inicialmente algunos síntomas de fibromialgia o algunos síntomas de dolor que no son normales en nuestro cuerpo. La recomendación para las personas. Bueno, algo que es muy importante. Si yo tengo un dolor y con 1 gramo de acetaminofén no mejoro, póngale nombre al medicamento si gusta, vaya 1 gramo de Tylenol o de acetaminofén GMK, el que a usted le guste, no mejora, ya no se siga automedicando, mejor consulte. Vamos a ver cuál es el medicamento, mejor optimice su recurso, porque imagínese, va a estar gastando en el medicamento, perjudicándose y dejando que la enfermedad avance, pudiéndole hacer el diagnóstico a tiempo, darle tratamiento y tranquilo. Es más fácil para el paciente, más fácil para todos, para nosotros, y va a tener mejores resultados. Cuando algo ya está más complicado, ya nos cuesta a todos resolverlo. No hacemos magia, lastimosamente no tenemos ese poder. Bueno, doctora Dania Trinidad, muchas gracias por haberme acompañado nuevamente acá en Entre Mujeres. El próximo mes tenemos otro tema. Sí, muchas gracias, un gusto y saludos a todos. Seguimos con más de Entre Mujeres.